Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de escuela, del estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección. Estamos juntos con nuestro querido pastor Henry Andrade, que viene de Australia. Bienvenido, querido hermano. Muchas gracias. Y su servidor, Pastor Petkov. Vamos a seguir con nuestra lección y estamos continuando con el tema relacionado con el sacrificio y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, antes de empezar nuestro estudio detallado, nos gustaría invitar la presencia de Dios con nosotros y por eso hagamos una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a ver la estructura de nuestra lección. Tomadle vosotros y crucificadle. Es una continuación del narrativo importante del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su crucifixión, y con esas lecciones estamos siguiendo casi cada hora, cada día del sufrimiento y de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Si se recuerdan, la lección pasada fue dedicada más que todo a la situación, la comparación de Jesús con Barrabás, y también estudiamos un poco quién es Barrabás y por qué el pueblo quería liberarlo a él y no a Jesús. Aquí esta nueva lección empieza con una introducción, recordándonos un poco de la lección pasada, pero introduciéndonos en una nueva situación. Corona de espinas es el subtítulo y tenemos algunos puntos que están explicando la situación. Entregando en sus manos es una continuación y vamos a ver que Jesús está entregado prácticamente en las manos de Pilato, y Pilato está intentando de hacer todo posible para liberarse de la responsabilidad y, si es posible, liberar a Jesús también, pero vamos a ver que se le hace muy difícil. Seguimos más adelante. El pecado más grande es la última conversación de Jesús con Pilato, y podemos ver en qué forma entonces Jesús otra vez hace una presentación de su gracia y bondad inalcanzable. El próximo subtítulo, amenazando al gobernador, es prácticamente el próximo subtítulo, y vamos a ver los judíos, cómo ellos usan sus últimas formas sus últimas posibilidades de conseguir su manipulación o su voluntad. Finalidad dentro del juicio es el próximo subtítulo, y la última pregunta, asumiendo la responsabilidad. Prácticamente la pregunta 6 y 7 habla más que todo de la responsabilidad de Pilato, de su sufrimiento, de forma como él intenta de hacer también sus últimos intentos de liberar a Jesús, y si no liberar a Jesús, por lo menos liberarse él, de liberarse de la responsabilidad relacionada con la muerte de él. Y vamos a ver que esa lección tiene muchas lecciones para nosotros que podemos aprender, y podemos ver de qué forma podemos prepararnos para el fin del tiempo y podemos dedicar nuestra vida a Jesús. Vamos a ver la primera pregunta y gocemos también de los comentarios de nuestro querido pastor Henry Andrade. La primera pregunta dice: ¿qué tenía puesto el Hijo de Dios cuando Pilato lo presentó ante la multitud junto al ladrón? Si nos recordemos un poco de la lección pasada de Barrabás y de Jesús, y ahora entonces tenemos otra vez Jesús, pero en esa situación juntos con Barrabás. Y bueno, Pilato tenía la impresión que
su plan va a funcionar. ¿Qué sucede en esta situación? Muchas gracias. Bien, los soldados, como habían recibido la autorización de golpear a Jesús, no solamente lo golpearon, sino que lo coronaron. Jesús estaba sangrando profusamente por todo el cuerpo. Y hasta un punto que el mismo Pilato quedó sorprendido cómo este hombre resistía tanto. La mala conciencia es algo muy terrible. Por un lado trata de menguar la desgracia de un ser humano inocente, pero por otro lado permite que lo castigue, que le hagan cosas muy malas. Y Jesús mansamente seguía soportando la mala conciencia de este hombre y el hambre o la sed de sangre de sus antagonistas, de Caifás, de Anás y todo el populacho. Jesús no estaba allí para rendirse porque el plan de la salvación era más importante que cualquier burla, que cualquier azote. Muchas gracias. Es interesante que aquí en esa situación Jesús aparece y Pilato está esperando que el contraste que se da, Jesús con su apariencia de bondad, con su apariencia de santidad, y bueno, el criminal en contrario tenía exactamente la opuesta expresión de su cara y comportamiento. Sin embargo, Pilato está totalmente sorprendido que el pueblo de Dios está gritando y está más en favor de Barrabás y menos de Jesús. Entonces, su plan otra vez no funcionó. Él intentó, enviándolo a Herodes, a liberar a Jesús, o si Herodes lo condenaría, por lo menos Pilato quedaría limpio o libre de esa condena. No le funcionó. En este caso tenemos a Pilato con el pueblo y otra vez no le funcionó. ¿Por qué? Porque él tenía el poder prácticamente y la responsabilidad de defender a Jesús, sabiendo que Jesús es inocente. Sin embargo, él no lo hizo. Y aquí cuando nosotros hacemos un compromiso con la verdad una vez, entonces se hace más y más difícil porque nos estamos hundiendo más y más en el pecado, y eso sucede aquí con Pilato. Sí, vamos a ver. La reacción, ¿no? La reacción de este pobre hombre al verse frustrado por todas las cuatro esquinas, en lugar de tomar una posición firme de soltar a Jesús, jugaba entre dos aguas, ¿no? Su mala conciencia y los criminales, que no iban a parar hasta matar a Jesús. Pero es maravilloso cómo el Cordero de Dios enfrentaba todo, ¿no? Pero lo paradójico aquí es que lo declararon rey y lo coronaron. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día tienen que verlo como en la realidad Él es. Todos que lo juzgaron y lo condenaron siendo inocente y lo maltrataron porque se viciaron como engendros del diablo. Muchos de ellos no eran seres humanos, eran ángeles caídos que estaban para burlarse y menospreciar y castigar horriblemente al Hijo de Dios. Gracias. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué privilegio de Pilato a los sacerdotes y oficiales para evitar ser responsable de la muerte del Salvador? Cuando Pilato entonces intentó usar el pueblo, la mayoría, con su vulnerabilidad y no consideró ningún éxito, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué otra manera de manipular o de apelar en ese caso usa él, si es posible, liberarse de esa responsabilidad? Sí, cuando pues estos hombres, ¿no?, que lo querían matar, escucharon, dijo: yo no hallo ninguna culpa en este hombre es inocente, no merece la muerte. Entonces el pobre Pilato tuvo que escuchar los clamores de los impíos: hay que crucificarlo, hay que matarlo de alguna manera. Todo estaba resuelto ya en la boca de los asesinos del Señor Jesús, y el Pilato no tenía el carácter suficiente para liberarlo,
porque él debía haber liberado al Señor Jesús. Muchas gracias. Debía ser mucho más fácil en el principio. Si él podía decir, mira, este hombre no merece la pena de muerte, váyanse de aquí y aquí ponen soldados que lo echan y ya está. Pero no lo hizo. Entonces él empezó a castigarlo desde el principio, entonces a Herodes, entonces esto y el otro. Y en este momento entonces Pilato dice algo interesante. Pilato declara claramente que prácticamente Jesús es inocente, y él dice también claramente que como es inocente, tómalo vosotros y crucifícale, porque con otra palabra yo no lo quiero crucificar, yo no tengo nada que ver con esto, y ustedes deben hacer deben ser culpables de esto. Y sí, es increíble cómo el pueblo entonces grita con toda la fuerza, crucifícalo, crucifícalo, como que de esto depende su propia vida. Y qué rápido se olvidaron la gente de que este hombre curaba todas las enfermedades y que estas mismas personas quizá posiblemente gritaban también en las calles, Hosana, Hosana, ya viene el Mesías. El Mesías, pues. Sí. Es increíble si nosotros ponemos o deponemos nuestra confianza en las manos de las personas, qué terrible puede ser, nuestra decepción. Al punto en que podemos llegar. Sí, para Pilato fue horrible escuchar ese pedido de que crucifiquen a Jesús, ¿no? Él no pensaba que a tal aspecto o punto iban a llegar estos criminales. Él estaba acostumbrado a lidiar con criminales, pero no con un santo, que le había demostrado varias veces que era inocente. Pues el pobre Pilato, al escuchar eso, quedó más abrumado. Especialmente cuando dijeron, es que queremos que lo mates, porque él dijo que era hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó eso, entonces su situación anímica, ¿no? Sus puntos de vista que tenía todos contradichos en su mente y corazón, se volcaron y lo pusieron contra la pared a este pobre gobernante, ¿no? Exactamente. Porque ahora el mismo pueblo lo consideraba hijo de Dios. Ya lo habían coronado y ahora era declarado hijo de Dios. Quieran o no quieran, Jesús es el Hijo de Dios. Así es. Muchas gracias. Prácticamente esa es la pregunta número 3. ¿Qué acusación fue considerada suficiente para lograr la sentencia de muerte? En ese momento, cuando Pilato lo declaró inocente, los sacerdotes usaron una última acusación, algo que ellos no mencionaron antes. Pues. Y eso es que Jesús es hijo de Dios. Pues. Y que Él se hecho, pero prácticamente no es que Él se hecho, Él fue hijo de Dios. Él es hijo de Dios. Él es hijo de Dios. Ellos tenían evidencia de eso, pero eran duros, eran malísimos. Pensaron que Jesús venía a quitarles el puesto, el dinero, etc. Pero Jesús no estaba ahí. No, Jesús estaba en otro plano, salvar al hombre de su desgracia. Al mismo Pilato, a Caifás, a nada, todos ellos quería salvarlos, pero ellos no se dejaron salvar. Vino a los suyos, pero los suyos no lo quisieron aceptar, esa es la gran verdad. Exactamente. El gobernador romano, aunque familiarizado con las enseñanzas de crueldad, se sintió movido de simpatía. Es increíble que un hombre mundano, vamos a decir, incrédulo, se sintió conmovido, y el pueblo de Dios lamentablemente no se conmovió. No, para nada. No solo eso, pero el segundo testimonio, aquí lo quiero mostrar en la pantalla, el segundo testimonio decía que prácticamente Pilato no tenía una idea quién es Jesús, ni de la religión judaica. Sin embargo, él tenía una más o menos idea de quién es Dios y que él creía de la existencia de Dios. Y eso lo hizo sentirse muy mal porque lo declararon hijo de Dios. Además, como él es romano, y los romanos tenían en su teología la idea que el emperador, por ejemplo, es un hijo de Dios. Un hombre podía ser un hijo de Dios. Eso no se
para los romanos eso no fue ninguna blasfemia, en contrario, eso fue un honor, el honor más grande que se puede conceder. Entonces él estaba totalmente destrozado y confundido porque él se metió en ese problema con el pueblo judío. Ya. Vamos a ver más adelante qué sucede en la pregunta número 4. Sí. Era consciente de que la autoridad que tenía en aquel tiempo no era su propiedad exclusiva, sino con el propósito de justicia. ¿Qué podemos contestar en esa pregunta? Bueno, Pilatos deseaba por lo menos obtener un poquito de alivio, de aliento, escuchando a Jesús, que se defendiera. Pero Jesús no respondía palabra. Entonces Pilato se le acerca y le dice, no me responde a mí, que tengo autoridad, tengo poder para matarte, para soltarte. Y Jesús le dice enfáticamente, ningún poder o autoridad tendrías o puedes tener sobre mí si no te fuese dado de arriba. Así que sobre ti hay otro más superior. Así que por en cuanto aquí estamos, en este plano, ¿no? Usted es autoridad, yo soy inocente, aquí hay unos criminales que quieren mi vida, usted tiene que tomar posición. Para eso tiene la autoridad. Eso fue lo que le quiso decir el Señor Jesús. Tienes autoridad. A ver cómo vas a usar tu autoridad. Muchas gracias. También es interesante que Jesús no se defendía de ninguna manera, tampoco pedía un favor que lo liberan. O justicia contra esos impíos. Exactamente, como posiblemente otros lo serían. En ese caso Jesús no solo que no acusó sus perseguidores, no solo no se enojaba con Pilato porque Pilato no lo liberaba, que también es una reacción muy común en esos casos. En contrario, Jesús tenía una calma increíble, y no solo eso, pero Jesús después que lo dijo, que él, no tiene el poder, dijo, el más grande pecado tienen ellos que me entregaron, los culpables, pues. Exactamente, y el Pilato, que tú que no sabes mucho, pues tienes menos pecado, decía Jesús. Y es increíble, él hasta su misericordia estaba y su compasión. Entonces Jesús tenía compasión con Pilato, y no Pilato tanto con Jesús. Es increíble el poder de bondad que Jesús tenía en sí. Hasta donde conozco, Dios no sentencia de muerte a nadie, porque hasta la última hora de su vida quiere darle oportunidad de ser salvo. Amén. Y esa era la situación de Pilato. Tenía la oportunidad de salvarse, tenía la autoridad para libertar a Jesús, tenía autoridad para castigar a todos esos enemigos de Jesús. Lamentablemente era muy débil, ¿no?, en sus decisiones, muy débil. También Jesús le dijo que la decisión de él no es la decisión final. Hay otro que más es encima de él, y él es que decide todas las cosas. Por eso es muy importante que nosotros consideramos también que todo lo que tenemos, la vida, la posibilidad de hablar, la posibilidad de vivir y de comer y de todo depende de nuestro Padre Celestial, el Creador. Que Dios nos bendiga para que nosotros podamos entender buena decisión, buena posición. Sí. Porque ¿qué pasa? Es que todo el mundo que quiere aceptar a Cristo prácticamente se encuentra en una situación muy semejante con Pilato. Porque él quiere tomar la buena posición, pero tiene miedo de la multitud. ¿Y qué sucede? Que en el caso nuestro, pues si alguien quiere aceptar a Jesús, posiblemente hay mi familia, hay mis amigos, los colegas, ¿qué van a decir ellos? Si me van a aceptar o no. Entonces, y ya existe este miedo, el mismo miedo que prácticamente también Pilato tenía. Ay, si lo voy a liberar a Jesús, posiblemente voy a tener alguna desventaja. Algún problema. Y eso es exactamente el punto débil que usaron ahora los sacerdotes
para amenazar Pilato. ¿Cómo amenazaron los judíos a Pilato? Cuando vieron que aún deseaba poner en libertad a Jesús. Sí, creo que Pilato estaba convencido que tenía que libertar a Jesús. Y hay evidencias en la Biblia que él luchó y luchó y luchó para soltar a Jesús. Y los enemigos de Jesús y de Pilatos se dieron cuenta de eso, entonces soltaron una palabra que a Pilato lo hizo estremecer. Si tú sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Te estás colocando en una posición como César. Eso hizo temblar al pobre Pilato, porque ya muy seguramente en Roma habían sentimientos no muy agradables con relación a Pilato. Entonces, un movimiento más y Pilato estaría en serio problema. Muchas gracias. Aquí tenemos también los testimonios que confirman esta idea y el miedo del Pilato, ese punto débil. Y es interesante que los judíos no estaban muy amigos de César de ninguna manera. Ellos sí querían liberarse del dominio romano. Así que de esa forma es muy terrible cómo ellos de una manera muy hipocrática entonces intentan de manipular a Pilatos. Pero una vez que Pilato se dejó manipular desde el principio, ya se está hundiendo. Perdió todo el piso, perdió todo el fundamento de su gobierno, pues. Exactamente. Entonces están perdiendo más. ¿Y qué sucede? Es que esa conversación es como una forma profética que se va a cumplir en el fin del tiempo. ¿Por qué? Porque el poder religioso se va a unir con el poder civil y va a acusar al pueblo de Dios y van prácticamente a establecer la ley dominical y una persecución contra el pueblo de Dios. Y aquí tenemos una situación, un contrato muy semejante donde el poder religioso judío se unió con el poder civil romano para eliminar a Jesús. Vamos a ver más adelante qué sucede en la pregunta número 6 y de qué forma Pilato intenta de escapar de responsabilidad y de escapar, de liberarse de ese terrible mal, vamos a decir, porque él se siente mal, él sabe que todo lo que está haciendo está mal. Y no puede salir de esa situación, de esta trampa. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Desde la pregunta número 6, cuando no pudo ver otra salida. ¿De qué forma entonces intentó de liberarse de la responsabilidad? Sí, el pobre hombre, ¿no? Consciente de que estaba ante el Hijo de Dios, consciente de que era inocente, consciente de que los enemigos de Jesús deseaban era solamente matarlo, no interesaba qué ocurriera. Entonces Pilato acabó entregándoles al Hijo de Dios a esos impíos. Pensó que lavándose las manos delante de ellos era una manera de ponerles la culpabilidad a ese pueblo. Él conversó con Jesús, ¿no? Le pidió perdón a Jesús por tomar esa decisión de entregárselo a los impíos. Mejor convicción que esa para un necio, para un hombre sin carácter, sin posición de responsabilidad. Esa evidencia es muy tremenda, porque él se convenció que era inocente y le pidió perdón de entregarlo a la muerte. Le pidió perdón a Jesús. Sí, de una forma muy simbólica, especial. Bueno, él pidió agua y allí adelante de toda la gente lavó sus manos. Aquí tenemos una ilustración de esa situación. Entonces, él se lavó las manos, pero este lavamanos no lo ayudó, no ayudó a nadie. Bueno, con este acto él quería decir que bueno, yo no tengo nada que ver con esa decisión, yo estoy solo respetando nada más su petición, pero su petición está mal, es sucia, yo quiero lavarme de esta suciedad.
él también quería lavar su conciencia, pero lamentablemente esta agua no limpió su conciencia. Por ahí leí una vez que alguien soñó viendo a Pilato hasta hoy lavando las manos. Cuando las personas no son resueltas, no tienen una posición firme, entonces buscan subterfugios y, sí, en otras palabras, lavarse las manos pensando que pueden quedar bien delante de las personas inocentes. Así es. Y muchas veces si nosotros no tomamos las cosas en las manos y no enfrentamos nuestras responsabilidades y intentamos de escapar nuestra responsabilidad, que hizo Pilato prácticamente, no estamos haciendo nada bien. No, y eso, lavarse las manos como la lavó Pilato, no le sirvió de nada. Porque más tarde él se suicidó, se quitó la vida. La conciencia no estaba en paz por haber tenido que ver con la muerte de Jesús, como él permitió que sucediera. Eso no debía haber sucedido así. Él podía perfectamente haberle entregado a Jesús, haberlo libertado, ¿no? Y haberlo protegido. Entregárselo para que lo mataran, eso no era correcto. Así es. ¿De qué forma nosotros podemos lavarnos las manos? Yo creo que muchas veces si nosotros aprendemos o conocemos la verdad y no queremos cumplir con la verdad, entonces buscamos diferentes razones, buscamos diferentes excusas, y eso es que Pilato prácticamente buscaba. Y intentamos también de salir de la responsabilidad, pero la verdad no nos libera de responsabilidad. Eso no ayuda. No hay nada mejor que ser honesto y sincero, ser franco. Así uno esté equivocado. Hay que ser sincero y franco y reconocer que hice mal o que debía haber hecho las cosas así, así no lo hice. Pilatos nunca pudo tener la conciencia en paz, por eso se quitó la vida. Así es, así es. Y nosotros debemos enfrentar nuestras responsabilidades, no debemos buscar a nadie que pueda tomarle, ni de una manera excusarla, pero debemos cumplir con las cosas que debemos hacer, relacionadas con la verdad, relacionadas con aceptar a Cristo y seguirlo donde Él muestra nuestro camino. Vamos a ver la pregunta número 7. Mientras Pilatos procuraba de todo modo liberarse de su responsabilidad, qué terrible maldición estuvieron dispuestos de deliberar en el pueblo judío a tomar sobre sí y sus descendientes. Sí, Pilato entonces le dijo al pueblo, ¿y qué voy a hacer con Jesús? ¿No? Es vuestro rey. ¿Voy a matar vuestro rey? Ah, no les interesó. Que lo vieron todo manchado, brotando sangre de la cara, de los brazos, de las piernas, del pecho, de la espalda. Al verlo así, entonces pidieron para ellos y sus descendientes la sangre de Jesús. No como una bendición, sino como una maldición, porque la sangre de Jesús es para limpiar los pecadores, es para que las personas sean hechas nuevas. Pero de la manera como estos judíos lo hicieron, fue lo que se acarrearon fue realmente la maldición. Porque siglo tras siglo, lo único que han hecho es sufrir y sufrir y sufrir, ¿no? Hasta hoy, aunque tengan una nación a punta de ametralladora, nadie los quiere. Esa es la gran realidad de la vida. Muchas gracias. Es interesante que, bueno, el pueblo gritaba sin saber qué están haciendo. También la oración de Jesús fue, bueno, perdónalo porque no saben qué están haciendo. Pero los sacerdotes sí sabían qué están haciendo. Sí. Es por eso que también dice que ustedes me van a ver cuando yo vengo otra vez. Pues, así que, bueno, esa es la recompensa que cada uno va a recibir en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, aquí podemos ver que Jesús y Dios no condenó el pueblo judío inmediatamente, pero le dio la oportunidad de arrepentirse. Y sabemos que 40 años después de la crucificación de Cristo todavía podían los judíos arrepentirse, aceptar a Cristo, aceptar la verdad, entender qué están haciendo, qué hicieron. También tenemos el informe
perdón, de apóstol Pedro, que predicó y bueno, y de una vez se le abrieron los ojos de miles de personas y dijeron, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entonces se convirtieron y se unieron con el pueblo de Dios. Entonces Dios tenía mucha misericordia, mucha paciencia con su pueblo y podemos decir que todavía tiene con todos ellos que quieren aceptar a Cristo, entregar su vida en Él. Sin embargo, vino el momento cuando la gracia terminó para el pueblo judío y eso fue cuando ellos prácticamente eliminaron a Esteban. Esteban se llama. Aprobaron la muerte de Esteban. A Esteban, sí, en español. Vamos a ver aquí el testimonio, el segundo testimonio que dice: Jesús se cumplió en forma espantosa en la destrucción de Jerusalén y durante 18 siglos en la condición de la nación judía, que fue como un sarmiento cortado de la vid. Es increíble en qué forma vamos a decir, cómo los judíos prácticamente perdieron la oportunidad única de aceptar a Jesús, el Mesías, en esa situación. Y a mí me parece que se confundieron porque vieron a Jesús, bueno, sufriendo, muriéndose, débil. No querían ellos tener un Mesías así, ellos querían un Mesías victorioso, con una espada en la mano, luchando, bueno, venciendo y todo eso. Y como vieron a Jesús, bueno, en esa condición, pues ya no querían más un Mesías semejante. Es por eso que muchas veces nosotros como cristianos también, bueno, queremos una iglesia grande, poderosa, con muchos privilegios, y si perdemos privilegios, entonces quizá no queremos aceptar el cristianismo tampoco. Sí, pero las apariencias engañan. Por lo general, ¿no? Buscar grandezas, cuando la realidad, hasta que Jesucristo venga, es la humildad, es la sencillez, es la pureza, es la santidad, ¿no? Sin estas cosas no podremos entrar en el reino de los cielos. Hay que ser personas muy diferentes, ser humildes y soportar, así como soportó el Señor Jesús. Como humanos no podemos, pero si le pedimos a Jesús que nos ayude, Él nos va a ayudar. Así es. Muchas gracias, pastor. Queridos hermanos y hermanas, Dios le bendiga y le guarde durante esta semana. Disfruta esta lección y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Hasta luego. Amén. Amén.